Hay un tipo de cansancio que no se va durmiendo más. No se arregla con una siesta larga ni con un fin de semana libre. No desaparece aunque apagues el teléfono, te desconectes unos días o te tomes un respiro, porque no es un cansancio del cuerpo, es un cansancio de dirección. Es silencioso, no grita, no se presenta como una crisis evidente, simplemente está ahí, acompañándote incluso en los momentos en los que, en teoría, deberías sentirte bien. Es difuso. No sabes exactamente de dónde viene, ni cómo explicarlo sin sonar exagerado o ingrato. No puedes señalar una causa concreta y decir, esto es lo que me tiene así. Y eso lo vuelve más inquietante, porque cuando el cansancio es físico, hay soluciones claras. Descansas, paras, recuperas. Pero este no responde a esas reglas. Puedes dormir 8 horas y despertar igual. Puedes tomarte vacaciones y sentir alivio solo los primeros días. Puedes distraerte, consumir contenido, llenar el tiempo. Y aún así, al final del día, la sensación regresa. No es agotamiento muscular, es agotamiento existencial. Una fatiga que no nace de hacer demasiado, sino de hacer cosas que no te devuelven nada por dentro. Y lo más perturbador de todo es esto. Muchas personas sienten este cansancio incluso cuando desde fuera todo va bien. Tienen trabajo, tienen estabilidad, tienen opciones, tienen libertad, no están sobreviviendo, están funcionando. Y aún así, algo no encaja. Hay una sensación persistente de vacío, como si todo lo que hacen requiriera esfuerzo pero nada dejara una huella real. No es desesperación abierta, es una insatisfacción constante, de bajo volumen, que no explota, pero tampoco se va. Los estoicos habrían reconocido este estado inmediatamente, no como debilidad, sino como una señal. Para ellos, cuando el cansancio no se cura descansando, no es el cuerpo el que pide pausa, es la vida la que pide revisión. Cuando aparece este vacío, la reacción automática es buscar más estímulo, más objetivos, más entretenimiento, más distracción. Creemos que el problema es falta de intensidad, cuando en realidad es falta de dirección. No estás aburrido, estás desorientado. La satisfacción no desaparece porque seas exigente ni porque quieras demasiado. Eso es una explicación cómoda pero falsa. La satisfacción se erosiona cuando persigues cosas que no están alineadas con lo que necesitas construir. No con lo que deseas en el momento, no con lo que te alivia, no con lo que entretiene, con lo que, al final del día, te deja más entero. El problema no es querer cosas. Desear no es el error. Ambicionar no es el problema. El problema es que muchas de las cosas que hoy se persiguen no dejan rastro, se consumen, se terminan, se agotan en sí mismas, cumplen su función inmediata, placer, distracción, alivio, validación, y luego desaparecen sin dejar nada detrás. No hay crecimiento, no hay orgullo sereno, no hay una sensación de haber avanzado 1 centímetro real. Solo el impulso siguiente. Eso es lo que desgasta. No el esfuerzo, sino la repetición de esfuerzos que no construyen nada acumulable. Los estoicos eran muy claros en esto. No todo lo que deseas merece ser perseguido, y no todo lo que te da placer merece tu energía. Ellos medían el valor de una acción por su residuo interno, por lo que quedaba cuando el momento terminaba. Te dejaba más fuerte, más claro, más capaz de sostenerte a ti mismo. Si la respuesta era no, entonces, por muy agradable que hubiera sido, no era una buena dirección. Cuando persigues cosas que no dejan huella, la vida se llena de actividad, pero se vacía de sentido. Y ahí aparece esa insatisfacción extraña, no porque falten estímulos, sino porque nada de lo que haces se convierte en algo que puedas cargar contigo. Ese es el tipo de vacío que no se llena sumando más cosas, sino corrigiendo la dirección de lo que persigues.
El ciclo del vacío no es complicado, de hecho es tan simple que por eso pasa desapercibido. Buscas algo que te haga sentir mejor, no necesariamente feliz, solo un poco menos incómodo, un alivio, un estímulo, algo que rompa la sensación de peso. Lo consigues. Durante un momento funciona, la mente se relaja, el cuerpo baja la guardia, la incomodidad se silencia, pero dura poco. La sensación se disuelve más rápido de lo que esperabas, y sin darte cuenta vuelves al mismo punto inicial, la necesidad de buscar otra cosa, otro objetivo, otro estímulo, otra distracción, y así el ciclo se repite. Con el tiempo ocurre algo inquietante. Cada ciclo se vuelve más corto, cada logro dura menos, cada estímulo pierde fuerza, no porque estés roto, no porque te falte motivación, no porque seas incapaz de disfrutar, sino porque estás usando el estímulo como sustituto del sentido. Estás pidiéndole a experiencias aisladas lo que solo puede darte una dirección sostenida. Los estoicos habrían visto este patrón con claridad. Sabían que el placer momentáneo puede aliviar, pero no puede sostener. Cuando una vida se organiza alrededor de estímulos, necesita cada vez más para sentir cada vez menos. Por eso el vacío no se llena, se acostumbra. Y aquí aparece la segunda parte del problema, la que hace que este ciclo sea tan común hoy. Nunca antes hubo tantas opciones. Nunca antes fue tan fácil distraerse. Nunca antes fue tan difícil sostener atención en una sola cosa el tiempo suficiente como para que crezca. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para captar reacción inmediata. Todo compite por segundos de atención. Nada pide compromiso prolongado. Y sin darnos cuenta, adoptamos ese mismo ritmo para vivir. Reaccionamos. Consumimos, perseguimos. Saltamos de una cosa a otra sin quedarnos el tiempo suficiente como para construir algo que nos sostenga. Construir requiere demora, requiere repetición, requiere tolerar incomodidad sin huir. Y eso es exactamente lo que este entorno entrena a evitar. Por eso el cansancio no se va, por eso la satisfacción no dura. Por eso la sensación de vacío persiste incluso cuando hay actividad constante, porque lo que no se construye, no sostiene. Puede entretener, puede distraer, puede aliviar por momentos, pero no puede cargar el peso de una vida, y cuando nada sostiene, todo cansa. Aquí viene lo verdaderamente incómodo, la parte que casi nadie quiere escuchar porque exige renuncia. El vacío no se llena. No se tapa, no se calma definitivamente con placer, no se resuelve sumando experiencias agradables. El vacío se reemplaza, y no se reemplaza con algo más ligero, sino con algo más pesado. No con placer, sino con propósito. Pero aquí aparece otro error común, confundir propósito con pasión. Propósito no es entusiasmo permanente, no es levantarte inspirado cada mañana, no es sentirte motivado todo el tiempo. Eso es una fantasía moderna. El propósito real no se siente como euforia, se siente como peso elegido, algo que te exige aunque no tengas ganas, algo que te reclama presencia incluso cuando preferirías evitarlo, algo que no siempre gratifica de inmediato, pero que con el tiempo te devuelve respeto propio. Es más lento, porque no vive de picos emocionales, se construye con repetición, es más exigente, porque no te permite huir cada vez que aparece la incomodidad, te obliga a quedarte, a sostener, a terminar, y precisamente por eso muchos lo evitan, no porque no lo necesiten, sino porque saben, aunque no lo formulen, que el propósito les pedirá algo que el placer nunca pide: compromiso continuo. El placer se consume, el propósito se carga. Uno se agota rápido, el otro sostiene incluso cuando estás cansado. Los estoicos entendían que una vida sin propósito claro no se vuelve dramática de inmediato, se vuelve liviana, demasiado liviana para sostener el paso del tiempo.
Y cuando todo es ligero, cualquier cosa pesa demasiado. Por eso el vacío persiste mientras se intenta llenarlo, y empieza a transformarse solo cuando se acepta reemplazarlo por algo que no entretiene, pero da estructura. Ese es el punto que incomoda, y también el punto donde empieza el cambio real. En la siguiente parte vamos a tocar un punto que suele generar resistencia, porque cuestiona una de las ideas más repetidas de nuestro tiempo, la idea de que sentirte bien debería ser la meta. La felicidad, tal como se vende hoy, no solo no resuelve este vacío, en muchos casos lo empeora. Se presenta como un estado permanente, como algo que deberías alcanzar y mantener, y cualquier desviación se vive como un fracaso personal. Pero una vida orientada a sentirte bien todo el tiempo no es una vida estable, es una vida frágil, porque sentirte bien es una consecuencia momentánea, no una base sólida. Los estoicos lo sabían con claridad. Cuando conviertes la sensación en objetivo, quedas a merced de cualquier cambio externo. Y aquí está la paradoja que casi nadie quiere mirar de frente. Mientras sigas persiguiendo satisfacción, seguirás sintiéndote insatisfecho. No importa cuánto logres, no importa cuántas opciones tengas, no importa cuánto avances desde fuera. Si el criterio sigue siendo ¿cómo me siento ahora?, la sensación siempre llegará tarde y se irá demasiado rápido. En la siguiente parte vamos a desmontar esa idea con calma, a explicar por qué la búsqueda constante de bienestar erosiona el sentido, por qué la estabilidad no nace de sentirte bien y qué tipo de orientación sí puede sostener una vida cuando la motivación desaparece. Porque el problema no es que quieras sentirte mejor, es que estás usando una medida que nunca fue diseñada para guiar una vida completa. Y hasta que eso no se entienda, el vacío seguirá reapareciendo, aunque cada vez logres más que antes. Durante años te dijeron que el objetivo era sentirte bien, no como una posibilidad, sino como una obligación silenciosa, que una buena vida era una vida cómoda, que el progreso consistía en reducir fricción, que si algo incomodaba demasiado, probablemente no era para ti. Ese mensaje no se presenta como ideología, se presenta como sentido común. Está en la publicidad, en el discurso de bienestar, en la forma en que se habla del éxito, del trabajo, de las relaciones. Se repite tanto que termina pareciendo una verdad incuestionable. Si no te hace sentir bien, algo anda mal, y ahí empieza el problema. Porque cuando organizas tu vida alrededor de evitar la incomodidad, empiezas a tomar decisiones defensivas. No eliges por lo que construye, eliges por lo que alivia. Evitas conversaciones difíciles, evitas compromisos exigentes, evitas procesos largos que no ofrecen recompensa inmediata. No porque seas débil, sino porque te entrenaron a confundir bienestar con dirección. Pero una vida diseñada únicamente para sentirse bien tiene un defecto estructural. No resiste el paso del tiempo. Al principio parece funcionar. Hay menos tensión, menos conflicto, más control aparente. Pero poco a poco algo se pierde. La incomodidad no desaparece, solo se desplaza. Se convierte en una sensación difusa de vacío, en una falta de peso interno, en la impresión de que todo es correcto, pero nada es importante. Los estoicos habrían visto esto como una advertencia clara. Para ellos, una vida demasiado cómoda no era un logro, era un riesgo. No porque el placer fuera malo, sino porque una vida sin fricción no desarrolla criterio, no forma carácter, no construye nada que pueda sostenerte cuando el ánimo falla. Por eso una vida diseñada solo para sentirse bien termina sintiéndose vacía. No porque falten cosas agradables, sino porque falta algo que valga la pena soportar. Hoy la felicidad no se propone como una consecuencia natural de una vida bien orientada.
Se vende, se empaqueta en fórmulas simples, se optimiza como si fuera un sistema, se ofrece como un producto al que deberías poder acceder si haces lo correcto. Dormir mejor, pensar positivo, elegir bien, eliminar lo negativo. La felicidad se presenta como una emoción constante, como un estado estable que deberías alcanzar y luego mantener. Y aquí aparece la trampa. Porque cuando la felicidad se convierte en un estándar permanente, cualquier variación se interpreta como un fallo. Si no te sientes bien, algo hiciste mal. Si estás incómodo, no elegiste correctamente. Si te pesa la vida, te falta mentalidad. Ese mensaje no solo es falso, es profundamente desgastante. Te obliga a vigilarte todo el tiempo, a evaluar cada día según cómo te sientes, a desconfiar de cualquier incomodidad como si fuera una señal de error. Y lo más dañino, te enseña a pelear contra estados normales de la experiencia humana. El cansancio, la duda, la frustración, la carga. Los estoicos habrían rechazado esta idea de raíz, no porque despreciaran la tranquilidad, sino porque sabían que una emoción no puede ser un fundamento sólido. Las emociones cambian, dependen del cuerpo, del contexto, del momento. Construir una vida alrededor de ellas es construir sobre arena. Cuando la felicidad se vuelve un producto, la vida se convierte en una auditoría constante del ánimo. Y nadie puede sostener eso sin agotarse. No porque esté mal querer sentirse bien, sino porque sentirse bien nunca fue un estado diseñado para durar. El error no es buscar bienestar. El error es exigirle a una emoción que haga el trabajo que solo puede hacer una dirección clara. Por eso esta promesa moderna desgasta tanto. Te hace responsable de no sentir algo que nunca estuvo bajo control permanente. Y mientras persigas la felicidad como producto, cada día normal se sentirá como un fracaso. ¿Por qué sentirte bien todo el tiempo es imposible? Sentirte bien todo el tiempo no es difícil, es imposible. No porque te falte disciplina emocional, ni porque no estés trabajando lo suficiente en ti, sino porque las emociones no funcionan así. Las emociones son respuestas, no destinos. Responden a lo que ocurre afuera, a lo que ocurre dentro, al cuerpo, al contexto, al momento. Suben, bajan, cambian. Eso no es un defecto del sistema, es el sistema. Pretender estabilidad emocional permanente es exigirle a la mente humana algo que nunca estuvo diseñada para ofrecer. Es como pedirle al clima que no cambie, y cuando intentas forzar esa estabilidad, entras en una lucha constante contra tu propia naturaleza. Cada emoción incómoda se convierte en un problema que hay que corregir. Cada bajón se vive como una señal de fracaso. Cada día neutro se interpreta como algo que no está bien. Esa vigilancia permanente cansa. No porque seas débil, no porque no tengas control, sino porque estás peleando una batalla que no se puede ganar. Los estoicos entendían esto con mucha lucidez. Por eso nunca prometieron bienestar constante. Prometieron algo más realista y más sólido, estabilidad de criterio. No controlar lo que sientes, sino decidir qué haces a pesar de lo que sientes. Cuando dejas de exigirle a tus emociones que sean estables, algo se alivia. No desaparecen los altibajos, pero dejan de sentirse como amenazas. La energía que antes gastabas en corregirte emocionalmente queda disponible para algo más importante, sostener una dirección. Y ahí ocurre el cambio clave. Ya no mides tu vida por cómo te sientes hoy, sino por si lo que haces tiene sentido incluso cuando no te sientes bien. Eso no elimina el cansancio, pero elimina el desgaste inútil, y eso, en una vida larga, marca toda la diferencia. Cuando persigues sentirte bien como objetivo principal, ocurre algo casi invisible al principio. Empiezas a evitar sentirte mal a toda costa, y evitar el malestar parece lógico. Nadie quiere incomodidad innecesaria.
Nadie busca frustración por gusto. Pero aquí está el costo oculto. Al evitar el malestar, no solo evitas el dolor inútil, evitas también todo lo que duele porque exige. Evitas el esfuerzo prolongado, evitas la frustración de no dominar algo de inmediato, evitas la incomodidad productiva de quedarte donde no te sientes competente todavía, evitas exactamente lo que construye, porque casi nada valioso se forma sin atravesar una fase incómoda. Nada que tenga peso se adquiere sin fricción. Nada duradero nace sin resistencia inicial. Cuando haces del bienestar inmediato tu brújula, empiezas a tomar decisiones que alivian ahora, pero empobrecen después. Abandonas procesos antes de que maduren, cambias de rumbo cuando aparece la dificultad, confundes incomodidad con error, y así, poco a poco, la vida se vuelve ligera, no pesada, no dramática, ligera, fácil de mover, fácil de modificar, fácil de abandonar, pero también superficial, no porque falten experiencias, sino porque ninguna se queda el tiempo suficiente como para dejar marca. Los estoicos entendían algo que hoy incomoda decir. Una vida sin malestar no es una vida bien vivida, es una vida sin entrenamiento. El malestar no es el enemigo, es el precio de entrada a cualquier cosa que valga la pena sostener. Cuando lo evitas sistemáticamente, no te proteges, te debilitas, y esa debilidad no se nota de inmediato. Se nota cuando necesitas firmeza. Y no hay nada sólido a lo que agarrarte. Ahí se revela el costo real de perseguir solo sentirte bien. El placer calma. Eso es innegable. Reduce la tensión momentánea, silencia el ruido interno. Te da una sensación breve de alivio. Pero el placer no sostiene. El sentido, en cambio, sí. Aquí está la diferencia que muchos no quieren mirar porque obliga a elegir. El placer te distrae del vacío, el sentido te da algo sobre lo cual pararte cuando el vacío aparece. El placer actúa como anestesia, funciona rápido, no pide compromiso, no exige continuidad, por eso es tan tentador. El sentido funciona distinto, no calma de inmediato, a veces incluso incomoda, pero permanece. Cuando confundes placer con sentido, tu vida se organiza alrededor del consumo. No necesariamente consumo material, consumo de experiencias, de estímulos, de momentos, viajes, proyectos efímeros, conversaciones intensas que no continúan, cambios constantes que no se consolidan. No porque todo eso sea malo, sino porque nada se queda el tiempo suficiente como para convertirse en estructura. Entonces no construyes una vida. Consumes fragmentos, y los fragmentos no sostienen cuando el ánimo cae. Los estoicos entendían que una vida no se mide por cuántas experiencias agradables acumula, sino por qué permanece cuando la emoción se va. Lo construido lentamente pesa más, siempre, porque carga repetición, carga esfuerzo, carga renuncia, mientras que lo consumido rápido se evapora igual de rápido. Deja recuerdo, pero no deja apoyo. Por eso, cuando todo se basa en placer, la vida necesita cada vez más para sentirse igual de llena. Y cuando todo se basa en sentido, incluso en días grises, hay algo que sostiene el paso. No es una cuestión de moral, es una cuestión de arquitectura interna. Puedes vivir entretenido sin sentirte sostenido, pero no puedes sentirte sostenido sin haber construido algo que pese más que el momento. Ahí está la diferencia. Este es, quizá, el engaño más grande que circula hoy con apariencia de sabiduría. Si no te hace feliz, suéltalo. Suena liberador, suena maduro, suena incluso valiente, pero soltar sin criterio no es libertad, es huida, porque no todo lo que incomoda es un error, no todo lo que pesa es una carga inútil, no todo lo que no genera placer inmediato merece ser abandonado. Cuando haces del bienestar emocional el único filtro, terminas soltando exactamente lo que más te forma.
Hay cosas que no te hacen feliz, pero te hacen fuerte. No fuerte en el sentido agresivo, sino fuerte en el sentido interno, capaz de sostenerte cuando el ánimo no acompaña. Hay cosas que no te generan entusiasmo, pero te hacen íntegro. Te obligan a alinear lo que dices con lo que haces, a mantener una palabra, a no traicionarte cuando sería más fácil escapar. Hay cosas que no te hacen sentir bien, pero te hacen coherente. Te dan una continuidad interna que no depende del estado de ánimo. Te convierten en alguien predecible para ti mismo. Y todo eso, al inicio, no se siente bien. Se siente pesado. Se siente como carga, como responsabilidad, como fricción constante. Por eso la cultura actual las presenta como errores que hay que soltar rápido, porque pesan, porque exigen, porque no dan recompensa emocional inmediata. Los estoicos habrían sido muy claros aquí. Una vida liviana puede sentirse cómoda, pero una vida sin peso no resiste. La libertad real no consiste en soltar todo lo que incomoda, sino en elegir conscientemente qué vale la pena cargar, incluso cuando no produce placer, porque hay pesos que aplastan y hay pesos que te dan forma. Confundirlos es el error, y soltar indiscriminadamente creyendo que eso es libertad es una de las formas más eficaces de terminar vacío, aunque te sientas bien por momentos. Aquí aparece una pregunta inevitable, no retórica, no cómoda. Si no persigo sentirme bien, ¿qué persigo entonces? Esta es la pregunta que muchos evitan porque rompe el marco completo con el que se les enseñó a vivir. Quita el suelo conocido. Obliga a replantear prioridades sin promesas atractivas. Y la respuesta que viene no es optimista. No está diseñada para tranquilizarte. No busca hacerte sentir mejor de inmediato. Es honesta. No ofrece euforia. Ofrece orientación. Los estoicos nunca prometieron felicidad constante, prometieron algo más sobrio y, a largo plazo, más estable, una vida que pudiera sostenerse incluso cuando el ánimo no acompaña. Por eso esta pregunta marca un punto de no retorno, porque una vez que dejas de usar el bienestar como brújula, tienes que elegir otro criterio, un criterio que no depende de cómo te sientes hoy, que no cambia con el estado de ánimo, que no se derrumba cuando la motivación desaparece. En la última parte vamos a hablar de eso, de qué perseguir cuando el placer deja de ser guía, de qué tipo de dirección no promete sentirse bien, pero sí sostenerte. No va a sonar inspirador al principio, va a sonar exigente, más lenta, más pesada, pero también es la única que no te deja vacío cuando el estímulo se acaba. Y ahí empieza la parte que realmente importa. Vamos a hacer algo que casi nadie propone con honestidad, hablar de qué reemplaza realmente al vacío, no en teoría, no con frases inspiradoras, en la práctica. Vamos a ver cómo se construye sentido cuando ya no te apoyas en sentirte bien, cómo se elige una dirección que no depende del entusiasmo, y por qué una vida con peso, aunque más exigente, termina siendo mucho más estable que una vida diseñada solo para la comodidad. Porque la comodidad reduce fricción, pero también reduce estructura. Y una vida sin estructura puede sentirse agradable por momentos, pero se vuelve frágil cuando algo falla. No vamos a hablar de motivación. La motivación va y viene, no sirve como base. Vamos a hablar de orientación, de criterios que no cambian cada día, de decisiones que no dependen del ánimo, no para empujarte, no para entusiasmarte artificialmente, sino para darte algo más útil, un eje, porque cuando hay eje, el vacío deja de mandar, aunque la incomodidad siga presente. Y eso, aunque no suene bonito, es lo que permite sostener una vida completa. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo fundamental que cambia por completo la forma de leer el vacío. No es un error del sistema,
No es una falla psicológica, no es un defecto personal, no es una señal de que algo esté mal contigo. Es una señal, una advertencia silenciosa de que la dirección que estás siguiendo no puede sostenerte a largo plazo, aunque funcione por momentos. El vacío aparece cuando lo que persigues se agota rápido, cuando las recompensas no dejan estructura, cuando el esfuerzo no se convierte en algo que puedas cargar contigo. No llega para castigarte, llega para corregirte. Por eso ignorarlo, taparlo o anestesiarlo no funciona. Puedes distraerte un tiempo, pero la señal vuelve, porque la causa sigue intacta. Y aquí empieza la parte más importante de todo este proceso. ¿Qué hacer con esa señal? No desde el entusiasmo, porque el entusiasmo es inestable, aparece y desaparece, no desde la motivación, porque la motivación depende del ánimo, y el ánimo fluctúa, sino desde la estructura. Los estoicos entendían que una vida no se sostiene por cómo te sientes, sino por cómo está organizada. Cuando hay estructura, puedes atravesar días grises sin desmoronarte. Puedes avanzar incluso sin ganas. Puedes cargar incomodidad sin sentirte vacío. Construir sentido no es encontrar algo que te emocione. Es elegir algo que valga la pena sostener incluso cuando no emociona. Eso no se siente bien al principio. Se siente serio, responsable, a veces pesado. Pero ese peso es exactamente lo que reemplaza al vacío. Porque el vacío no se va cuando agregas más cosas, se va cuando agregas dirección. Y a partir de aquí, todo lo que viene no apunta a animarte, sino a darte una forma clara de empezar a construir esa dirección, paso a paso, sin depender del estado de ánimo. El sentido no aparece como una revelación, no llega en forma de claridad repentina, no irrumpe como una emoción intensa que lo ordena todo. Esa es otra fantasía moderna. No hay un momento exacto en el que encuentras tu propósito y todo encaja. No hay una sensación interna infalible que te diga, esto es, y no se descubre mirando hacia adentro. Mirar hacia adentro puede ayudarte a entenderte, pero no puede darte sentido por sí solo, porque el sentido no es una emoción privada, es una relación con algo que te trasciende. Por eso el sentido se construye, y se construye hacia afuera, en lo que haces, en lo que sostienes, en lo que decides no soltar cuando deja de ser cómodo. Los estoicos lo sabían bien. Nadie encuentra sentido preguntándose continuamente cómo se siente. Eso solo produce oscilación. El criterio correcto no era ¿qué me hace feliz? Porque la felicidad cambia, depende del día, del cuerpo, del contexto. La pregunta correcta era otra, mucho más exigente. ¿Qué vale la pena cargar? Cargar implica peso, responsabilidad, continuidad. Implica aceptar que habrá días en los que no te sientas bien, pero sigas avanzando, porque lo que haces tiene valor más allá de tu estado emocional. Cuando eliges algo que vale la pena cargar, el sentido no aparece de inmediato, se acumula. Se forma con repetición, con presencia, con la decisión diaria de no huir cuando aparece la incomodidad. Y ahí ocurre algo clave. El vacío empieza a retirarse, no porque estés emocionado, sino porque ahora hay algo que te sostiene incluso cuando no lo estás. El sentido no se siente como euforia, se siente como solidez, no te eleva, te afirma, y eso solo se consigue dejando de buscarlo como emoción y empezando a construirlo como estructura. Una vida con sentido no es una vida ligera. Eso es una ilusión atractiva, pero frágil. Es una vida con peso correcto, no peso impuesto, no cargas heredadas sin elección, no obligaciones que aplastan, peso elegido, responsabilidades que asumiste conscientemente, sabiendo que exigirían tiempo, energía y constancia. Compromisos que no abandonas cuando dejan de ser estimulantes. Esfuerzos que no se disuelven al terminar el día, sino que dejan marca. Ese tipo de peso no destruye, ordena.
Le da estructura a tu tiempo, dirección a tu energía, coherencia a tus decisiones. Cuando no hay peso, todo flota. Nada se fija, nada se asienta. Y una vida sin peso termina sintiéndose vacía porque no ofrece resistencia suficiente como para que algo se forme. El peso correcto, en cambio, te organiza por dentro. Te levanta con algo que hacer, no porque alguien te obligue, sino porque elegiste cargarlo. Y te acuesta con algo cumplido. No necesariamente terminado, pero sostenido. Eso genera una satisfacción distinta, no eufórica, no ruidosa, serena. Los estoicos entendían que el ser humano no se quiebra por cargar demasiado, se quiebra por no cargar nada que valga la pena. Cuando eliges bien qué cargar, el cansancio tiene sentido, la incomodidad tiene dirección, el esfuerzo deja de sentirse absurdo. Ese es el tipo de vida que no necesita sentirse bien todo el tiempo, porque está bien orientada, no liviana, no cómoda, sostenida. Y cuando una vida está sostenida, el vacío pierde su lugar. Muchos esperan sentir pasión antes de comprometerse, como si el compromiso necesitara una garantía emocional previa para ser válido. Ese orden está completamente invertido. Esperar pasión antes de actuar es una de las razones más comunes por las que tantas personas se quedan inmóviles, cambiando de dirección constantemente o abandonando procesos apenas aparece la incomodidad. Porque la pasión no es un punto de partida, es una consecuencia. Los estoicos lo entendían con crudeza. No eliges algo porque te entusiasmas porque aprendiste a sostenerlo. La pasión que realmente dura no aparece en el inicio, aparece después del compromiso repetido, después del esfuerzo invertido, después de haber atravesado fases aburridas, difíciles, poco gratificantes. Primero eliges algo digno, no algo perfecto. No algo que te haga vibrar de inmediato, algo que tenga valor objetivo, incluso cuando no lo disfrutas. Luego lo sostienes. Cuando no hay ganas, cuando no hay emoción, cuando el progreso es lento, y con el tiempo ocurre algo que no se puede forzar. Aparece el apego profundo, no el entusiasmo superficial, sino una conexión basada en historia compartida, en esfuerzo acumulado, en identidad construida. Eso es pasión real, no un impulso inicial, sino una relación forjada con el tiempo. El error moderno es exigir emoción antes de merecerla, querer sentir sin haber invertido, buscar fuego sin haber puesto leña. Los estoicos habrían dicho que el carácter precede al entusiasmo, no al revés. Cuando te comprometes primero, la emoción encuentra dónde asentarse. Cuando esperas emoción para comprometerte, te quedas persiguiéndola sin construir nada que la sostenga. Por eso tantas vidas se sienten vacías, aun estando llenas de intentos. No faltó pasión, faltó permanencia, y sin permanencia, nada echa raíces. El sentido no se construye pensando en él. Se construye haciendo, bajo condiciones muy concretas. Primero, haces algo aunque no tengas ganas, no porque seas rígido, sino porque entiendes que las ganas no son una base confiable para sostener una vida. Las ganas aparecen y desaparecen. El sentido necesita continuidad. Segundo, lo haces bien, no de forma perfecta, no buscando reconocimiento, sino con cuidado, con atención, con respeto por lo que estás haciendo. Hacer algo bien, incluso cuando nadie mira, es una forma silenciosa de afirmarte. Tercero, lo haces de forma repetida, no una vez, no cuando te apetece, sino lo suficiente como para que deje marca. Ahí es donde ocurre la transformación real. No es espectacular, no genera picos emocionales, no se siente inspirador en el momento, pero es estable, y la estabilidad tiene un efecto que casi nunca se menciona. Calma un tipo de ansiedad que el placer jamás puede tocar. No la ansiedad puntual,
sino esa inquietud de fondo, esa sensación de que todo podría derrumbarse si el ánimo falla. El placer calma por un rato. El sentido calma por estructura. Cuando sabes que hay algo que haces bien, que sostienes incluso en días difíciles, la mente deja de buscar desesperadamente alivio, no porque todo esté resuelto, sino porque hay continuidad. Los estoicos entendían que la tranquilidad más profunda no viene de sentirse bien, sino de saber que incluso cuando no te sientes bien, sigues siendo alguien confiable para ti mismo. Eso no entusiasma, no motiva, pero sostiene. Y lo que sostiene, con el tiempo, reemplaza al vacío. Una vida con sentido no elimina el sufrimiento. Eso es otra promesa falsa que conviene abandonar cuanto antes. Lo que hace es justificarlo. No en el sentido de romantizarlo ni de glorificar el dolor por el dolor, sino en darle contexto. El sufrimiento se vuelve verdaderamente destructivo cuando es absurdo, cuando no conduce a nada, cuando no está al servicio de algo que trascienda el momento. El dolor por sí solo no ennoblece, pero el dolor orientado deja de ser ruido y se convierte en precio. Cuando sirve a algo más grande que tú, una responsabilidad, una tarea, una construcción sostenida, ya no se vive solo como pérdida, se vive como parte del proceso. Eso cambia completamente la experiencia interna. No hace que duela menos, pero hace que duela distinto. Los estoicos entendían esto con claridad. No buscaban el sufrimiento, pero tampoco huían de él. Sabían que huir constantemente del malestar termina haciendo la vida más estrecha, más frágil, más dependiente del estado de ánimo. No se trata de exponerte innecesariamente al dolor, no se trata de endurecerte sin sentido, se trata de no escapar automáticamente cuando aparece, de quedarte el tiempo suficiente como para aprender algo, de sostener lo que elegiste incluso cuando cuesta, de no abandonar todo apenas el proceso deja de ser cómodo. Ahí el sufrimiento deja de ser una amenaza y se vuelve una señal de que estás comprometido con algo real. No te hace superior, no te hace especial, pero te vuelve estable. Y esa estabilidad es lo que permite atravesar etapas difíciles sin que la vida se sienta vacía o sin sentido. Cuando el dolor tiene dirección, no destruye, forma, y una vida que forma carácter puede soportar incomodidad sin perderse en ella. Eso, para los estoicos, era una de las señales más claras de que una vida estaba bien orientada. Con el tiempo, algo empieza a cambiar por dentro, pero no de forma abrupta. No hay un día exacto en el que despiertas y el vacío ya no está. El vacío no desaparece de golpe, pierde protagonismo, pasa de ocupar el centro de tu atención a convertirse en un ruido de fondo ocasional, algo que aparece pero ya no dirige, y ese cambio es profundo, porque dejas de vivir monitoreando tu estado emocional. Dejas de preguntarte constantemente si estás disfrutando, si deberías sentirte distinto, si algo anda mal, porque hoy no te sientes pleno. Esa vigilancia constante se apaga. En su lugar aparece otra pregunta, mucho más estable. ¿Estoy construyendo algo? No algo grandioso, no algo que impresione, algo real, algo que exista mañana. Algo que dependa de tu constancia más que de tu ánimo, algo que siga ahí incluso cuando no tengas ganas. Ese cambio lo transforma todo, porque cuando la pregunta central deja de ser ¿cómo me siento? Y pasa a ser ¿qué estoy formando con mis acciones? La vida deja de girar alrededor de sensaciones volátiles. No significa que dejes de sentir, significa que dejas de obedecer cada sensación. El vacío ya no manda porque ahora hay dirección, no entusiasmo constante, sino continuidad. Y la continuidad es un antídoto silencioso contra la insatisfacción crónica.
Los estoicos entendían que una vida bien orientada no elimina las preguntas internas, pero las pone en su lugar. Ya no te preguntas si todo tiene sentido hoy. Te preguntas si lo que haces merece seguir siendo hecho. Y esa pregunta, sostenida en el tiempo, produce algo que el placer nunca produce: tranquilidad estructural. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora hay algo que crece, aunque el vacío todavía susurre de vez en cuando. Y mientras algo crece, el vacío deja de ser un problema central. Nada te satisface porque estabas persiguiendo lo incorrecto, no porque seas incapaz de disfrutar, no porque te falte gratitud, no porque haya algo defectuoso en ti, sino porque estabas usando el criterio equivocado para orientar tu vida. Perseguías estímulos esperando estabilidad, perseguías placer esperando sostén, perseguías alivio esperando sentido, y eso no funciona. No necesitas más estímulos, más opciones, más experiencias que distraigan por un rato. Necesitas dirección, algo que no dependa de cómo te sientes hoy, algo que no se derrumbe cuando la motivación baja, algo que puedas seguir cargando incluso en días grises. No necesitas más placer. El placer cumple su función, pero es limitada. Necesitas más sentido. Sentido construido, no descubierto. Sentido sostenido, no sentido como emoción pasajera. Sentido que pesa lo suficiente como para ordenar tu tiempo, tu energía y tus decisiones. Y sí, ese sentido pesa. Exige, incomoda, te obliga a renunciar a ciertas ligerezas, pero ese peso no aplasta. Sostiene. Sostiene cuando el entusiasmo desaparece. Sostiene cuando el vacío intenta volver al centro. Sostiene cuando ya no hay ganas, pero hay criterio. Los estoicos entendían que una vida liviana puede sentirse cómoda por momentos, pero solo una vida con peso correcto puede sostenerse en el tiempo. Y cuando algo te sostiene, la satisfacción deja de ser algo que persigues desesperadamente. Empieza a ser una consecuencia silenciosa de estar bien orientado, no euforia, no plenitud constante, sostén, y con eso, por primera vez, es suficiente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te hizo ver que nada te satisface porque estás persiguiendo lo incorrecto, hay una pregunta que queda abierta. ¿Por qué seguimos persiguiéndolo incluso cuando sabemos que no vale la pena? Ahí es donde entra el video anterior. Porque muchas veces no perseguimos placer por convicción, sino por falta de control interno. Reaccionamos, buscamos alivio inmediato, nos dejamos arrastrar por impulsos, emociones y estímulos que prometen calma rápida, pero nos dejan igual o peor. Anteriormente hablé precisamente de eso, de por qué no aprender a controlar tus reacciones te condena a vivir persiguiendo cosas que no construyen nada, y de por qué los estoicos veían el dominio interno como la base de cualquier vida con sentido. Estos dos videos no son temas distintos, son la misma idea en dos niveles. Primero, dejar de reaccionar impulsivamente y luego, empezar a perseguir algo que valga la pena sostener. Si quieres completar esa reflexión y entender por qué el control interno precede al sentido, te recomiendo ver el video anterior. Y si este enfoque te sirve, puedes suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, no persiguiendo placer, sino construyendo criterio, dirección y fuerza interior.